Hola, que Dios te bendiga. Hoy voy a tocar un tema supremamente especial que creo que hoy la iglesia debe conocer. Es importante que entendamos que en toda congregación el Señor se mueve de una forma maravillosa, pero de una forma sobrenatural. Y sí, quiero tocar el tema titulándolo Mensajeros de Jezabel. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre esos mensajeros y cómo se camuflan en tu casa o en tu vida, e incluso en la congregación. O vamos a tratar de entender por qué existen estos mensajeros. Y sí, es importante que entendamos. Hoy voy a tocar 5 puntos y lo voy a hacer de una forma en que tú puedas entender lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Y claro que sí, es poder entender que incluso Jezabel trató de intimidar a través de una declaración al profeta Elías. Y cómo una sola palabra puede hacer más daño que algo físico. Porque no hay evidencia en ninguna parte de la Biblia que Jezabel haya enviado ejércitos a perseguir a Elías. Perseguía a los profetas y claro, mandaba hacer daño a los profetas, pero a Elías no. A Elías lo arrinconó y digamos lo acribilló con una sola palabra. Una palabra que puede cambiar una historia o una palabra que puede destruir una voluntad o un propósito de Dios. Y claro, de eso tenemos en las iglesias, de esos tenemos en las congregaciones. Y nos podríamos preguntar, bueno, ¿y por qué existen? Porque se dejan dominar de ese espíritu. Jezabel era la esposa del rey Acab. Acab era un rey y Jezabel era su esposa, pero Acab hacía todo lo que Jezabel decía. ¿De qué le sirve a Acab o qué necesidad tenía Acab, siendo el rey, de decirle a Jezabel todo lo que Elías había hecho? Todo lo que Dios había hecho a través del profeta Elías. Y ahí es donde viene Jezabel a querer dañar al profeta y a quererlo intimidar. Por eso, de todo eso hay en las iglesias. ¿De qué sirve que todo el mundo sepa lo que en la iglesia o en la congregación está pasando? ¿De qué sirve que la gente sepa lo que en la congregación está sucediendo? De nada nos sirve, porque no tendríamos que contarle a todo el mundo lo que Dios viene haciendo. ¿Por qué? Porque el espíritu jezabélico se camufla y entonces a veces estamos pensando que son enviados de Dios. Mire, Jezabel odia tanto a los profetas que se camufla en la profecía y se camufla cuando hay una atmósfera profética para querer llevar confusión a la palabra profética o a la palabra que Dios ha dado. No, no creamos en eso. No, eso es mentira. No, eso es embuste. Y hay otros que van más a la profundidad y después de una palabra profética dada a una persona, van y le dicen, Dios me mandó. Dios me mandó a decirte y nunca le va a decir algo positivo, sino que le va a decir algo que destruya a esa persona o algo que le haga dudar de la fe o de la palabra profética que ya Dios ha dado. Por eso hay que tener cuidado a quien verdaderamente nosotros tenemos como amistad, pero también a quien verdaderamente nosotros le contamos las cosas, porque no todas esas personas son enviadas de Dios, sino que tienen el espíritu jezabélico, el cual se camufla para venir a dañar y para venir a destruir. Entonces quiero tocar un poco en Primera de Reyes, capítulo 19, el verso 1 al 3. Y la palabra nos enseña que después de la gran victoria de Elías sobre los profetas de Baal en el monte Carmelo, el enemigo no pudo derrotarlo con fuego. Así que intentó derrotarlo con una palabra. Y Jezabel envió un mensajero con una amenaza. Lo que no logró con el poder, quiso lograrlo con la intimidación. ¿Por qué? Porque Jezabel envía mensajeros. Y así me añadan los dioses, y así me hagan lo que me hagas. Y entonces allí viene y se intimida el profeta. Y dice, Dios mío, entonces me va a matar. Y lo acribilla y lo arrincona. Y así es como que el espíritu jezabélico se mueve. Cómo el espíritu jezabélico puede venir a tu casa, a tu vida, y decirte, mira, Dios me envió.
Y le envió mensajeros jezabélicos para arrinconarlo y decirle, mira, si tú no dejas de hacer lo que estás haciendo, entonces yo, Jezabel, voy a quitarte la vida. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Le dice, mira, si tú sigues congregándote, si tú sigues buscando de Dios, si tú sigues esto y aquello con Dios, entonces atente a las consecuencias. Y claro, a él le dio temor, envió mensajeros. ¿Por qué? Porque se camuflan en la profecía. Jezabel no te va a atacar mientras no haya una victoria cerca de Dios para ti. Jezabel no te va a atacar mientras no haya la promesa de Dios estar cerca para cumplirse sobre tu vida. Jezabel no te va a atacar, pero sí va a enviar mensajeros. ¿Y cuál va a ser el daño más grande? La palabra. Por eso hay que tener cuidado. ¿Quién se camufla en la congregación para destruir? ¿Al pastor, la palabra, a Dios o la congregación? Una sola palabra puede destruir la fe de alguien. Una sola palabra puede dañar un ministerio. Una sola palabra puede destruir la palabra. Una sola palabra puede detener el propósito. Una sola palabra puede detener el milagro. Una sola palabra puede matar lo que ya Dios construyó en ti. Una sola palabra puede deshacer lo que ya Dios restauró. Una sola palabra puede llevarte al abismo. Una sola palabra puede sacarte de Dios y una sola palabra te puede matar. Por eso hay que tener cuidado que los profetas de Dios son elegidos por Él, mas no enviando mensajeros jezabélicos para que vengan a dañar y a destruir lo que ya Dios comenzó en tu vida. Porque cuando Dios te da una palabra y esa palabra empieza a funcionar y a hacer efecto en tu historia, entonces tú tienes que entender que el mensajero que debes escuchar es el enviado de Dios. Y Dios envía ángeles, mensajeros a decirle a Elías, Elías, ven, come y bebe, porque el largo camino te resta. Elías, yo contigo no he terminado. Elías, ven y salte de la cueva. Sí, pero es que Dios envió mensajeros. No fueron los mensajeros que Dios envió. Esos mensajeros se los envió Jezabel. Dios envió mensajeros, ángeles de Él. ¿Para qué? Para rescatar esas personas. Y en muchas ocasiones Dios me usa como ese mensajero para rescatar personas que estaban escuchando al mensajero, los mensajeros de Jezabel. Y cuando Dios envía su mensajero a hacer que se descamufle lo que estaba camuflado, a sacar a la luz lo que estaba en la oscuridad, a dar claridad a lo que estaba en tinieblas y hacerte libre de la atadura que te tenían, entonces ahí al mensajero lo van a tener como malo. Y esos mensajeros jezabélicos se van a levantar para querer confundir la obra o para querer confundir el mensaje que verdaderamente vino de Dios para liberar y para romper esa cadena. Ahora, hoy también existen estos mensajeros jezabélicos, que son personas, que son influencias, que son conversaciones y hasta pensamientos que el enemigo usa para sembrar temor y terror, para traer desánimo, para traer división y para manipular tu mente. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Dios me dijo cuando Dios no le dijo. Dios me habló cuando Dios no le habló. Dios me mandó cuando Dios no me mandó. Y ahí empieza esa palabra que dijo el pastor. No creo que sea así. Mira, el mensajero de Dios es el pastor que él eligió, que ungió, que agarró y al cual usa y a través de ese ungido liberta, sana, restaura, restituye y todo lo demás. Los mensajeros jezabélicos solo vienen a chismear, a dividir y a estar contando lo que no tienen que contar. Porque esos son los mensajeros jezabélicos, los que llaman al chismoso a decirle, mira, hoy se trató de esto, pero no me gustó. Mira, hoy Julano miró así, hoy Perano se vistió de esta forma, hoy Mengano hizo lo otro. Y esos son los mensajeros jezabélicos. Los mensajeros de Dios son aquellos que dicen, mira, si tú quieres saber qué sucedió en este día de congregación, ve el próximo para que puedas experimentar la gloria y el poder de Dios. Y si hay algo más, entonces ve directamente al pastor, que es el único que puede sacarte de la duda del por qué dijo, del por qué habló o del por qué enseñó. No te prestes como un mensajero de Jezabel que solamente divide, que solamente daña, que solamente destruye, en vez de construir y de echar fuego a lo que ya Dios está hablando. Número 1. Jezabel siempre va a enviar un mensajero antes de intentar destruir. Jezabel nunca va a venir a atacarte de inmediato. Jezabel va a enviarte un mensajero para poder dañar la obra y después atacar. Él primero envía el mensaje, pero después hace daño. ¿Y cuándo hace daño? Cuando es descubierto. Cuando Jezabel queda al descubierto por el mensajero de Dios o por el profeta de Dios que dice,
hay un Jezabel o hay un espíritu contrario al Espíritu Santo y vino a dividir o vino a confundir o vino a dañar o vino a traer magias oscuras. Y allí cuando ese espíritu se siente desmascarado, ahí es donde ya va a querer hacer daño y va a traer lo físico y que lo vas a experimentar en lo físico y en lo económico. Por eso Dios nunca llega tarde con sus mensajeros y nos envía para alertar a su pueblo y para cambiarle su mente, que es donde está la atadura, y poderlos liberar para cambiar la historia que Él quiere hacer en tu vida. Así hagan los dioses, dijo Jezabel. Vaya y díganle a Elías. Le mandó el mensaje antes de atacarlo. Le dijo, vaya, díganle a Elías que así me hagan los dioses y me añadan lo que quiera. Mañana a esta hora pondré tu vida como la de uno de ellos, de los profetas que ya había mandado a destruir. Y entonces allí Elías se llenó de temor, como muchas veces la gente se llena de temor, y se fue a una cueva donde el enemigo te quiere tener así. Porque muchas veces el enemigo te quiere tener como él vive, en una cueva, en una cárcel, en una intimidación, en un miedo. Porque muchas veces ese Jezabel te quiere tener oprimido. Porque muchas veces ese Jezabel te quiere tener manipulado en el tiempo, en el mover espiritual. Y te dice, no, hoy no siento de Dios que debas ir a congregarte. Hoy no siento de Dios que debas ir a buscar. Hoy no siento de Dios que adores. Hoy no siento de Dios que alabes. Porque Jezabel nunca va a sentir nada de Dios. ¿Por qué? Porque Jezabel es un espíritu maligno que quiere doblegarte para llevarte a la cueva, tenerte lejos de Dios y que el propósito de Dios no se cumpla, porque quiere traerte duda y destrucción. Y eso es lo que he venido a hablarte hoy de lo que Dios ha mandado. El objetivo era que Elías creyera más en la amenaza que en la promesa de Dios. Y muchas veces la gente está creyendo más en la amenaza que en lo que Dios ha dicho. Mira, muchas veces Dios nos da una promesa de bendición, pero cuando llegas a casa o alguien que estaba ahí mismo y escuchó lo que Dios te dijo que te iba a dar, es el que te mete la duda y la cizaña, y más crees en esa duda y en esa cizaña que en lo que ya Dios habló. Si Dios te dijo te voy a sanar, Él te va a sanar. Si Dios te dijo te voy a prosperar, Él te va a prosperar. Si Dios te dijo voy a cambiar tu historia, Él va a cambiar tu historia. Si Dios te dijo voy a cambiarlo todo, Él va a cambiarlo todo. Tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios y a caminar en esa voz. ¿Y cómo camino? Haciendo vida a la palabra, caminando en fe, creyendo y esperando en que ese tiempo es, pero voy a ir regando la semilla que Él ya plantó para que pueda florecer y dar fruto a mi favor. Quiero que entiendas esto. 3 cosas. Hay mensajes que buscan apagar tu fe. Hay palabras que quieren detener tu llamado. Pero no toda voz que escuchas viene de Dios. Sí, mensajes que buscan que tu fe se apague. Y esa fe la van a buscar apagar los mismos creyentes, los mismos que dicen caminar con Dios, pero al final se camuflan son como lobos vestidos de oveja. Número 2, que hay palabras que detienen el llamado. Ese llamado que Dios está diciendo, hey, ábreme porque quiero entrar y habitar en tu corazón, porque quiero cambiar tu historia. Hey, ábrele al profeta que trae una palabra de parte mía para cambiar tu historia y cambiar tu mover, pero no lo queremos hacer. Y número 3, que no toda voz que escuchas viene de Dios y tienes que tener cuidado. Cuando viene alguien y te da una palabra, pero también te dice que el pastor no vaya a saber lo que te dije, entonces no es palabra de Dios. Número 2, los mensajeros de Jezabel trabajan con intimidación. Y sí, no llegan con la verdad, llegan con miedo. Y llegan con ese miedo a traer la destrucción a tu vida. Porque cuando hay una palabra profética de parte de Dios, Él te puede decir, mira, veo en ti un peligro. Y así manda el Señor, cambia para que el peligro se vaya. Es distinto. Pero que el profeta, que el que carga el espíritu jezabélico, nunca ve algo positivo. Todo lo que ve es malo, es malo, es malo. Entonces, ten mucho cuidado, porque Jezabel se camufla. ¿Para qué? Para poner en ti lo que camina con él o con ella. No llegan con la verdad, llegan con miedo. No podrás, Dios te abandonó, ríndete de una vez, la iglesia no avanzará.
Esto no va para ninguna parte. Y esas voces de mensajes mentirosos son las que hay que cortar. Hoy Dios está trayendo un levantamiento. Hoy Dios está trayendo un mover. Hoy Dios está trayendo una restitución. Entonces tú sigue caminando y sigue perseverando. Y si Dios te puso en esta comunidad es porque es ahí donde Él quiere cambiar tu historia y hacer historia contigo. Así que no te rindas, sí podrás, Dios no te ha abandonado y la iglesia avanzará. Eso tenlo presente, porque el enemigo sabe que si controlas el pensamiento, intentará controlar las emociones y las decisiones. Aquí actúa el adversario. Aquí actúa Jezabel. ¿Dónde actuó Jezabel en Elías? En la mente. Y cuando actuó en la mente y le gobernó la mente, entonces se reflejó en el cuerpo y en la acción. Y Elías fue y se ocultó y tenía miedo. Número 3. El espíritu jezabélico o los mensajeros de Jezabel buscan aislar al servidor de Dios. Elías se fue al desierto. Y ese aislamiento es una estrategia del enemigo para debilitarle la fe. Si nuestro predicador se deja doblegar por la mente, por el qué dirán, por tantos comentarios incluso de la gente que le escucha y que él le instruye y le enseña, y lo llevan al desierto, estamos muertos todos. Por eso el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, pero busca gente firme parada en la brecha para a través de él o de ella, de ese ministro, poder expandir su reino y hacerlo mover conforme a su voluntad. Por eso él no busca cobardes, busca gente con carácter, que se pare en la brecha y que diga: a mí nadie y nada me va a mover. Puede estar oscuro, puede estar muy claro, puede haber escasez, puede haber enfermedad, puede haber dolor, pero yo sigo parado en la brecha, así como dijo Job, porque mi Redentor vive y del polvo de donde estoy, Él me va a levantar. Y entonces mandó a Elías al desierto, porque ese pensamiento es la estrategia del enemigo que debilita la fe. Y cuando alguien comienza a apartarse de la oración, de la coinonía, de la comunión con Dios y del servicio de Él, el enemigo encuentra un terreno más fácil para atacarte. Y trajo el desánimo. Ya no quiero adorar, ya no quiero orar, ya no quiero buscar, ya no me quiero congregar, ya no quiero ni que el pastor me hable. Y ahí cuando trajo el desánimo, trajo la derrota. Y créeme que vas a estar muerto. No porque Jezabel te va a matar, sino porque ya la mente te apartó de aquel que te daba vida, que se llama Dios. Número 4. Dios responde enviando un mensajero mejor. Y sí, ahí es cuando viene el mensajero a decir: así dice el Señor. Y te levanta y tu vida cambia. Y desenmascara a Jezabel y derriba todos los muros y todas las cadenas empiezan a caer y toda la opresión se tiene que ir. Y lo primero que se va es el mensajero jezabélico y Jezabel. Por eso, mientras que Jezabel envía amenazas, Dios envía un ángel para fortalecer a Elías. Elías, come y bebe. Elías, largo camino te resta. Elías, vuelve a levantarte. Elías, vuelve a salir. Elías, ve a la batalla. Elías, ve a la pelea. Elías, Dios está contigo. Y ahí es donde Elías se vuelve a levantar. Porque Dios siempre tiene una palabra superior a la voz del enemigo. Mientras el adversario te dice no, Dios te dice sí. Mientras el adversario te habla muerte, Dios te habla vida. Mientras el adversario te habla enfermedad, Dios te habla sanidad. Mientras el adversario te habla atadura, Dios te habla libertad. Mientras el adversario te habla escasez, Dios te habla bendición y multiplicación. Mientras el adversario te habla ruina, Dios te habla riqueza. Mientras el adversario te habla derrota, Dios te habla triunfo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y entonces ahí tú tienes por saber a quién escuchas, si al que viene como enviado de Jezabel o al que viene con la palabra enviada de Dios. Y número 5, la última palabra no la tiene Jezabel y no la tendrá Jezabel, porque Jezabel parecía poderosa, pero terminó bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque toda influencia que se levanta contra el propósito de Dios tiene un tiempo limitado. Y todo aquello que se levante en contra de lo de Dios tiene un tiempo limitado. Y hoy voy a decirle a esas Jezabel o a esas personas que se dejan manipular por Jezabel: tienen un tiempo limitado.
porque este es el tiempo en que Casa de Oración Betel Internacional se está levantando en el tiempo profético y en el mejor avivamiento, y toda palabra que salga de la boca del profeta que Dios ha puesto en ese lugar para guiar a ese pueblo, tanto a los que están como a los que están viniendo y a los que vendrán, esa boca hará que el fuego de Dios consuma todo espíritu jezabélico, absalónico, y todo espíritu que se pueda levantar en contra de la obra de Dios, y toda palabra profética que sale de esa boca, Dios la va a cumplir y traerá juicio, dice el Señor, a todo aquello que se esté levantando para dañar la obra de Dios y de las manos de Dios. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, hoy en esta hora, a través de esta palabra, Señor, yo bendigo las vidas que están ahí conectadas. Yo bendigo la historia de cada persona, Padre, pero en el nombre de Jesús hoy reprendo todo espíritu jezabélico y toda palabra contraria a Dios que trae el adversario y que trae el enemigo. Padre, hoy la declaro inoperante, que no tiene poder, que no tiene autoridad, y que hoy este mensaje, Señor, avivará el corazón y volverá a encender la fe de aquellos que la han perdido, Padre, en el nombre de Jesús, porque a ti nada se te escapa y nada se te esconde, porque tu palabra dice que el Espíritu todo lo revela a los profetas, y gracias Dios por estar revelando. Y hoy declaro que todo espíritu contrario al Espíritu Santo es derribado, y el Espíritu de Dios empieza a gobernar las mentes y a restaurar las vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Así que, Señor, yo también declaro que todo aquel que va a pactar, que va a sellar, que va a honrar, que va a ofrendar por esta palabra, Dios, tú le multipliques al 100 por 1, Padre, y que sigas obrando de la mejor forma y de la mejor manera en ellos y en sus vidas, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Y si deseas honrar a Dios, si deseas ofrendar por esta palabra y tienes mi contacto, puedes escribir y te decimos cómo puedes hacerlo. Si estás cerca al lugar de la congregación, puedes ir mañana y llevar tu ofrenda y honrar esta palabra. Y en caso tal que no tengas el número, pues déjanos tu mensaje y te diremos, para que sigamos expandiendo el reino. Si supieras el poder que tiene la honra, el honrar cada palabra, entonces entenderías que siempre hay que honrar y ofrendar, porque Dios hace que su palabra sea la semilla y la ofrenda sea lo que la riegue para que dé fruto al 100 por 1. Recuerda, Jezabel no tiene nunca la última palabra. La última palabra la tiene Jehová de los ejércitos. Que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.